El Señor es y será por siempre el refugio del pobre. Salmos capítulo 9, versículos 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Existe una considerable cantidad de veces dentro de la palabra de Dios en la que aparece la figura del pobre para hacer referencia no solamente a aquellos que carecen hasta de lo más esencial para su existencia en el mundo, sino también a aquellos denominados pobres en espíritu, a quienes el Señor puso en primer lugar, prometiéndoles las primicias de la bendición al asegurar que de los tales es el reino de los cielos. Esta figura, a su vez, a lo largo de la historia, ha sido motivo de gran controversia dentro de la vida del creyente, en torno a cuál debería ser tanto la definición más exacta que el mismo Señor nos ha querido transmitir, así como las condiciones en las que debería vivir alguien considerado pobre según la enseñanza divina. Dicha controversia generalmente surge a partir tanto de falsas enseñanzas recibidas en los primeros años de nuestra existencia, como de la casi nula cantidad de personajes históricos, actuales o cercanos a nosotros, que predicaran con el ejemplo de que una persona con tantas posesiones materiales encontrará serias dificultades a lo largo de su vida para poder entrar al reino de los cielos y que por ende lo mejor sería despojarse de ellas para así poder encontrar tan excelso camino hacia la perfección espiritual que lo conduzca a la vida eterna. Por ello, debemos estar agradecidos con Dios por seguir teniendo en su propio Hijo Jesucristo el único ejemplo real, vivo y eterno de alguien que aún siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que pudo ser capaz de despojarse a sí mismo de tan grande posición eterna y gloriosa, para tomar la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a tal grado no solamente de exponerse a toda clase de vituperios, por medio de las cuales, estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sino también para darnos ejemplo de cómo una vida separada de los afanes del mundo, el cual el amor al dinero encabeza la lista de todos los males, ya que esta tendencia ha hecho que el camino de la fe sea distorsionada, es la ideal para poder vivir felices y en armonía delante de Dios, porque ejemplo os he dado, dice el Señor, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No hay mejor ejemplo de autoridad moral y espiritual para nosotros que Jesucristo mismo. Por más personas que llegaran a existir con tan semejante ejemplo de pobreza y humildad, jamás podrán estar por encima de aquel que afirmó que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cuál de estas dos figuras del pobre deberíamos adoptar de acuerdo a las enseñanzas bíblicas? Te preguntarás. Veamos ambos casos. Por un lado, el Señor Jesucristo tomó como ejemplo la figura de un personaje llamado Lázaro, cuyo nombre significa al que Dios ayuda, para ilustrar las condiciones tan extremadamente austeras en las que este hombre vivía, sin un lecho donde dormir, sin mudas de ropa que ponerse, sin familia ni amigos que estuvieran a su lado, sin la más mínima seguridad de contar con su sustento diario, sin propiedades a su nombre, y por si fuera poco, condenado a muerte por una enfermedad que además de incurable, lo carcomía lenta, vergonzosa y dolorosamente. Todo esto bajo el amparo tan mezquino e inmisericorde de un hombre rico, de cuya mesa Lázaro no podría más que aspirar a arrastrarse por el suelo para lograr mitigar su hambre, aunque de manera muy mínima y prácticamente nula, con las migajas e incluso pedacitos de comida que caían de ella. Es muy probable que esta misma historia se ha repetido en las vidas de muchos que ya han culminado su travesía en este mundo. Lamentablemente es y seguirá siendo la misma condición de un sinnúmero de individuos. Y esto, como hijos de Dios, no debería sorprendernos,
ya que el mismo Señor aseveró que a los pobres siempre los tendríamos con nosotros. Pero, ¿cuál pues sería la distinción de un hombre pobre cualquiera y la de alguien de la misma calidad de vida de Lázaro para ser finalmente reconfortado en los cielos? La respuesta la encontramos en los primeros versículos previamente citados en este mensaje. Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Sin importar el grado de pobreza en la que uno viva, el ejemplo citado por el Señor a través de la vida de Lázaro nos deja una muy imperceptible y encriptada, pero real enseñanza de cuál era la condición del corazón de Lázaro. Al no tener ninguna ayuda y consuelo de parte de nadie, Lázaro no podría más que solamente alzar sus ojos a los montes de donde vendría su socorro. ¿De quién más sino de Dios mismo, que hizo los cielos y la tierra? ¿De quién más sino de aquel que es fiel para guardar sus promesas y manifestarse en la vida de sus hijos con toda clase de prodigios y benevolencias para guardar nuestro pie del resbaladero? ¿De quién más sino de aquel que está alerta en todo tiempo para guardar a su pueblo bajo el amparo de su cobertura divina? Por eso, el salmista afirma con todas sus fuerzas que Dios, en su condición inmutable de permanecer fiel a su palabra, que en Él confiarán los que conocen su santo nombre, por cuanto no tuvo ni tendrá jamás a bien desamparar a los que le buscan. Por otra parte, se menciona a los pobres en espíritu. ¿Quiénes podrían pertenecer a esta categoría de pobreza mencionada en las Sagradas Escrituras? Generalmente tendemos a hacer referencia a aquellas personas de corazón humilde, la cual a su vez está asociada a la condición de vida antes mencionada. Sin embargo, nuestra comprensión no debe quedar limitada a esa definición, puesto que el hecho de no poseer nada no significa que seamos esa clase de pobres en espíritu, ya que por cuanto la pobreza terrenal o financiera, además de no estar tan ligada a los propósitos eternos del Señor, esta tiende a hacer a aquellos que poseen poco volverse aún más tacaños que aquellos que tienen mayor abundancia y además de todo, los vuelven personas temerosas y afanosas ante la expectativa de no volver a tener nada para los días postreros. Esta tendencia difiere rotundamente del testimonio legado y plasmado en las Sagradas Escrituras de dos personajes, aunque levemente citados. Sin embargo, su decisión de despojarse no de lo poco, sino de lo único que tenían, tiene mucha más grande trascendencia, porque fue el mismo Señor quien se encargó de hacer mención de estos. La viuda pobre que solamente pudo ofrendar en las arcas del templo 2 blancas, que bien podrían representarnos unos cuantos centavos, pero que para ella representaban todo su sustento económico, y aquella persona que se despojó de su única manutención alimentaria, que consistió en 5 panes y 2 peces, para ponerlos a favor de la alimentación de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Desde esta perspectiva existe una enseñanza muy poderosa y provechosa para todos nosotros que anhelamos ser útiles en el cuerpo de Cristo. A ojos humanos, estas ofrendas no parecen tener mayor preponderancia para fines más trascendentales, pero para los ojos del Creador representan todo el corazón puesto en ellas, llena de sacrificio, no solo por el hecho de renunciar a su firme derecho de quedárselos, sino también por traerlos ante el Señor con un anhelo ferviente de que contribuya, aunque en una muy minúscula parte, para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué es importante esto? Porque el mismo Señor Jesucristo, al tomar en sus manos estas ofrendas tan pequeñas y tan insignificantes humanamente hablando, pero dadas con un corazón que ama a Dios, Él mismo se encargó de hacerlas fructificar, por un lado poniendo en alto la honra y el reconocimiento terrenal y eterno de la viuda, afirmando que su ofrenda para las arcas del templo había sido mucho más grande que cualquier otra persona. Había sido mucho más grande que la de cualquier otra persona. Mientras que por otro lado, la ofrenda de panes y peces en las manos del Creador fructificaron de tal forma que no hubo uno solo que no haya quedado sin haber participado de este alimento. Así pues, a grandes rasgos,
podemos entender que un pobre en espíritu es alguien que ama al Señor con todo su corazón y que pone como prioridad la extensión del reino de Dios en el mundo, y que está dispuesto a venir delante de su Creador y brindar su propia voluntad en favor de dicha causa, aunque éste carezca de dones y talentos fuertemente desarrollados, o así posea el más mínimo de todos estos. Se caracteriza por ser alguien humilde, sin caer en el extremo de exaltarse a sí mismo como tal. No es orgulloso a pesar de que puede ser considerado insignificante por otros. Él ve todo como la voluntad de Dios y se goza de que se le permita compartir los sufrimientos de Cristo. Se vuelve natural para él seguir el camino del Cordero. La humillación se convierte en su alimento y la exaltación del Señor en su vida es su más grande recompensa. Para ello, le habrá de ser necesario alcanzar un grado considerable de espiritualidad que lo lleve a tal convicción de, incluso si así fuera requerido, de poner todas sus posesiones terrenales y anhelos personales a favor de este propósito, teniendo como suma ganancia los tesoros en el cielo que el Señor ha prometido para todo aquel que esté dispuesto a hacerlo. De aquí en adelante, tan solo un vaso de agua que se le dé a alguien en el nombre del Señor tendrá una mayor recompensa en el reino de los cielos. A estos pues Dios ha prometido ser su refugio para el tiempo de angustia, por cuanto en Él han confiado. Dios promete en su soberanía no desampararlos jamás. Es por ello que hoy el pueblo de Dios, a pesar de padecer un sinfín de aflicciones, puede habitar confiado y seguir adelante en el camino de la vida, confiando en que el eterno Padre nuestro estará con nosotros todos los días hasta el fin. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Es esta tu convicción? ¿Qué tan llenas o qué tan vacías están tus manos delante de Dios? Sería muy conveniente que tomáramos un tiempo reflexivo en torno a nuestra condición espiritual actual y reconocer delante de nuestro Creador que no tenemos nada más que darle. Quizás solo un par de blancas o unos panes y unos peces. Mas ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tanta necesidad que hay en el mundo? Tú podrás, como Moisés, venir delante del Señor y decirle: nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Tú que te sientes poco prodigioso para hablar en el nombre del Señor, tú que anhelas servir a tu Creador, pero que aún no has descubierto tu utilidad en el cuerpo de Cristo, o que tu contribución parece ser tan insignificante, entrégale al Señor eso único que tienes y confía en que Él te hará prosperar, porque Él tiene cuidado de ti. Él multiplicará tus fuerzas aun cuando no tengas ninguna. Él te dará la capacidad de producir en favor de su reino. Solo asegúrate de estar dispuesto a darle a Dios lo único que tienes. ¿Es Dios tu refugio en medio de tus angustias? ¿Has experimentado el cuidado de Dios sobre ti? ¿Eres verdadero testigo de la veracidad del cumplimiento de las promesas de Dios? Sea cual fuera tu condición, confía en Él. Aun si dentro de ti solamente surgiera una muy mínima voz de clamor hacia nuestro Creador, será suficiente para que Él venga a tu vida y se manifieste con poder, amor y autoridad sobre ti, y tu gozo sea mucho más grande que el que te hubieras podido imaginar jamás. Solo recuerda rendirte a Él, aun si tus manos se levantaran con dificultad y solamente tuvieras una muy mínima ofrenda para Él. Amén.